Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro curso sobre OpenOffice 4. Ya sabéis que hemos visto el Write, el Draw, Calc, Impress, las fórmulas las hemos visto también en algunos de los capitulitos. Y nos falta por crear una base de datos. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos, y además lo podéis ir intuyendo ya simplemente con el dibujo que veis aquí, es un lugar donde se guardan los datos. El símil por excelencia a una base de datos es un fichero. Un fichero de estos grandes donde guardamos las cosas pues colocadas normalmente o descolocadas también, pero las guardamos. Y luego con esas cosas, con esas fichas que hay dentro del fichero, pues podemos buscarlas, podemos colocarlas, podemos reorganizarlas, podemos añadir información si queremos. Un fichero, por ejemplo, de clientes. Imaginaros un fichero, un mueble fichero. Vamos a ver, por ejemplo, una imagen. Fichero. Vamos a esperar a buscarlo. Aquí tenéis imagen de un fichero. A esto me refería. Tenemos este fichero, tenemos colocadas nuestras fichas por orden y con estas fichas podemos operar, podemos hacer cosas, podemos mover una ficha, coger una ficha y moverla de un sitio a otro. ¿Qué sucede? Pues que esto en la era digital pues no es útil. En la era digital ya pues esto prácticamente no se usa, está obsoleto. ¿Qué es lo que hemos hecho en informática? Simular, hacer un modelo de esto. De hecho, si os fijáis, la forma en que colocamos las carpetas y subcarpetas dentro de un disco duro es lo mismo, es un fichero, es una base de datos realmente. Por eso digo que es importantísimo saber manejar una base de datos y comprender cómo funcionan las bases de datos. Entonces habíamos abierto nuestro OpenOffice y habíamos dado a crear una base de datos. Podríamos abrir una base de datos, pero vamos a hacerla desde cero. La podríamos conectar con algún tipo de base de datos, vamos a ver qué pasaría. ¿Veis? Pues puede ser una Oracle, hay una hoja de cálculo, por ejemplo, la podríamos conectar. Una hoja de base, que es otro programa muy conocido, sobre todo en los viejos tiempos, para hacer bases de datos, o con un texto en un momento dado. Nosotros de momento vamos a crear una base de datos. ¿Por qué está conectado? No se ha preguntado por qué con un texto. En los más antiguos tiempos, cuando los primeros ordenadores se estaban utilizando y se quería grabar algo, porque esto es lo que se hace cuando se quería grabar un dato en el disco, lo que se hacía era formatear de alguna forma los datos para que luego los pudiera recuperar. Y generalmente se formateaban como un texto rico, es decir, se usaban comas o puntos y comas o barras para separar unos campos de otros y luego unas líneas de otras. A ver, ¿desea que el asistente registre la base de datos en OpenOffice? Pues sí que la registre porque nos da igual. Después de guardar la base de datos, ¿qué desea hacer? Abrir la base de datos para editar y crear tablas con el asistente de tablas. Tener en cuenta que con este primer paso, lo único que vamos a hacer es crear la base de datos. Es decir, como quien dice, crear el mueble exterior en el cual vamos a poner nuestras tablas que van a ser nuestras fichas o nuestros cajones y dentro de esos cajones vamos a colocar nuestras fichas. Entonces vamos a finalizar aquí. Esto va a llevar un pequeño tiempo. ¿Cómo queremos dar la base de datos? ¿Nueva base de datos? No, eso yo lo tengo ya utilizado además. Vamos a poner primera base de datos. Extensión automática, que es la de base de datos de OpenOffice. Bien. Ahora nos va a cargar el asistente. Bueno, nos va a cargar primero
el OpenOffice base y a continuación nos crea el asistente para tablas. Ahora miraremos la parte de atrás. De momento vamos a crear unas tablas. Lo primero que tenemos que ver es qué tipo de tabla queremos crear. ¿Vamos a crear una tabla de datos de negocios o una tabla personal? Esto es un asistente muy bueno, es decir, hay un montón de cosas que ya vienen aquí definidas. Si no, las puedes hacer a tu forma, a tu manera, las puedes crear como tú quieras. Pero podrías utilizar esta base de datos. Por ejemplo, vamos a hacer una de contactos. Pues los contactos que llevan, pues los contactos llevan un nombre. Pues el nombre, le hacemos clic, esto, un apellido, le llevamos aquí. También le vamos a meter número de móvil. ¿Qué más nos puede...? Bueno, ahí me he pasado. Vamos a volver a empezar, cogemos nombre y le llevamos. Vamos a hacerlo por orden ya directamente porque no queremos todo. Nombre, apellido, doble clic o al botoncito este pequeño. Foto no vamos a poner porque sería más complicado de manejar. Estado o provincia. Cargo y un número de teléfono. Vamos a ver, nombres niños, eso es importante, depende en qué negocio. Número móvil. Bien. Que en lugar de esto queremos añadir también cosas de otro índole, de otra cosa, pues pagos, por ejemplo. Nombre, tarjeta de crédito, podemos ir cogiendo de diferentes sitios. Personal, pues si son cuentas, categorías, biblioteca, películas, fotografías, plantas, fecha de plantación. Es decir, hay un montón de cosas y de campos ya creados para nosotros. Cada campo ya tiene su tipo. Yo ya os lo veremos a ver ahora mismo. Nombre es de nombre. Vamos a poner, por ejemplo, aquí en cliente, en contactos, le vamos a poner fecha de nacimiento para que veáis otra cosa más importante. Bien, ya hemos creado todo esto. Y aquí es lo importante. Nombre está definido ya como nombre. Entrada requerida, no o sí. Longitud del campo, 50. Apellido igual. Estado o provincia igual. Cargo es igual. Número de móvil, ojo, cambiamos. Número de móvil también está cogido como texto. Podríamos cambiarlo y decir, no, quiero que sea un número, pero vamos a dejarlo como texto porque a veces utilizamos el guión y otras veces otro tipo de cosas. Nombre, tarjeta de crédito, pues igual. Y sin embargo, fecha de nacimiento cambia a tipo date, que es un tipo precisamente para fechas. ¿Esto de entrada requerida es importante? Pues imaginaros que, porque no lo vamos a hacer de esta forma, pero imaginaros que queremos que el campo nombre sea el campo que va a marcar los campos para la ordenación. Pues entonces es importante que el nombre siempre esté completo, porque si no, no nos va a hacer nada. Si le doy aquí a más, veis que yo puedo añadir más campos. Es decir, imaginaos que me he olvidado antes de decir, bueno, pues por ejemplo quiero que también me diga la dirección. Pues el campo se llama dirección. Entrada requerida no, longitud vale. Y ahora quiero que ponga otro que es país. Pues ya veis que acabo de crear dos campos, país. ¿Que quiero más campos? Pues puedo añadir más campos. ¿Que alguno me sobra? Pues lo puedo quitar. Vamos a siguiente. Clave principal. La clave principal es la que va a servir para organizar todo el resto de la base de datos. En su momento estos eran los index. El index es el que te va a decir, pues principalmente yo esto lo voy a organizar de tal forma que sea el nombre el primer campo o que sea el apellido el primer campo. Puedo hacerlo de esa forma o puedo crear una clave principal que me va a facilitar en el sentido de que va a venir una ordenación primaria, 0 o 1 por ejemplo, vamos a darle un autovalor y nos va a dar un orden para cada cosa. Si no, pues podemos usar un campo existente como clave principal, por ejemplo el nombre, y darle un autovalor mínimo, o podemos definir la clave primaria como una combinación de varios campos. Nombre más apellido, pues va a ser la clave. En este caso vamos a probar a ver si somos capaces de utilizar el nombre y el apellido, que normalmente van a ser una clave suficientemente importante
como para poder serlo. Sino también ver que esto lo puedo quitar. Y puedo crear una clave donde no haya, o sea, una base de datos donde no haya una clave principal. Le damos a la siguiente. El nombre de la tabla, pues el nombre de la tabla va a ser contactos principales, porque no van a ser todos, sino solo los principales. A continuación puedo insertar datos inmediatamente, modificar el diseño de datos o crear un formulario basado en la tabla. Voy a crear un formulario que me va a servir luego para rellenar los datos. A ver, hasta ahora hemos cogido y hemos creado nuestro archivo. En nuestro archivo hemos creado los cajones que son las tablas. Y ahora en cada tabla, en esta tabla que tenemos, vamos a ir creando a las personas, por ejemplo, en este caso son contactos, pues cada uno de los papeles de las carpetitas que hay aquí, con su nombre, su apellido, su dirección, su teléfono y todo lo demás. Esto lo podemos hacer o bien rellenando, es decir, yendo campo 1, pum pum, campo 2, tum tum, campo 3, tum tum, o podemos crear un formulario que nos va a ayudar a hacer las cosas, que es justamente lo que vamos a hacer ahora mismo. Vamos a ir aquí, vamos a crear un formulario basado en la tabla. Esto va a tardar un poquito porque nos va a saltar otro asistente. Os he dado cuenta de que yo hasta ahora realmente no he hecho nada. O sea, lo único que he hecho es rellenar, utilizar asistentes y a mirar dónde hemos llegado. Ahora lo vais a ver dónde hemos llegado. Quiero que estén todos los campos representados. Pues aquí están. Vamos a meter en su formulario. Hombre, esto si tuviéramos una tabla que tuviera varias entradas en cada caso, pues nos vendría bien, pero en este caso no lo vamos a hacer. Siguiente. ¿Cómo queremos el formulario? Pues le vamos a poner como una hoja de cálculo. No, le vamos a poner así, que es muy bonito, funciona muy bien. Aquí ves detrás cómo queda. El formulario mostrar los datos están guardados. Y se va a utilizar... No, vamos a seguir por aquí. Esto es, si hay datos se muestran o si hay datos no se muestran. Pues si no se muestran damos aquí, si se muestran vemos y damos la posibilidad de modificarlos en el momento. ¿Qué estilo queremos utilizar? Pues bordes planos o bordes en 3D que son bonitos. Vamos a poner el agua, a ver. El agua es muy fuerte, no me gusta tanto. Azul cielo o azul brillante. No, vamos a dejar azul hielo, perdón, cielo. Cada día leemos peor. Le damos aquí. ¿Cuál es el nombre del formulario? Entrada. Trabajar con el formulario. ¿Qué es lo que quieres hacer a continuación? Modificar el formulario. Si ahora, por ejemplo, quisiéramos editar el formulario para hacerlo más bonito, ponerle florecitas y demás, lo diríamos a modificar. Como lo único que quiero es trabajar con él, vamos a darle a finalizar. Y aquí tenemos nuestro formulario creado. Doble clic. Y aquí lo tenéis. José Carlos Martín. Vamos a maximizarlo. Madrid. X. Como son numéricos, no es numérico, ponemos así. Número de tarjeta de crédito, máster. 010101. No, eso es mucho. 0101 74, ahora que lo dice. Del 2015 bien. Del 80. Bien, dirección calle X y el país es España. Vale. Vamos a ver cómo lo veíamos en las otras veces. Aquí abajo hay una serie de campos. Vamos a guardar el registro lo primero. Ya está el registro guardado.
Aquí podemos crear un registro nuevo o podemos eliminar el registro. Lo que vamos a hacer es crear un registro nuevo. Pedro, Huelva XXX sin fecha, sin dirección y sin país. Estamos en el registro 3. Al haber dado intro aquí, podemos crear otro. ¿Qué sucede? Que será con que yo que rellene aquí este, vaya aquí y le dé el intro. Ah, vale. Acordaros que hemos puesto como clave de solución el nombre y el apellido. Es decir, necesito estos dos por lo menos para pasar al siguiente registro. Vamos a mejorar y seguimos. A ver. Guardar y un nuevo registro. Vamos con 4. Nuevo registro. Bien. Ya hemos creado unos cuantos registros. Entonces ahora daros cuenta de dónde estamos. Vamos a ver esta pantalla primeramente para que lo veáis. Tenemos 5 registros. Yo ahora puedo hacer lo de la lista, pero no me vale para nada porque estoy en un formulario que está terminado. No se puede editar. Lo único que puedo hacer es solucionar, es enganchar aquí y meter todos los datos que yo quiera. Bien, como ya he terminado aquí de meter datos, cierro. Entrada de datos. Vamos a ver nuestras tablas. Estos son los datos que hemos metido. Vamos a minimizar para que lo veáis otra vez. Hemos ido a formularios. Hemos dado al formulario que habíamos creado y con ese formulario lo que hemos hecho es ir a tablas. Seguimos en nuestra base de datos. Nuestra base de datos tiene una tabla que se llama contactos principales y en esa tabla pues podemos hacer una serie de cosas. Vamos a ver la tabla como nos estábamos viendo y estos son los datos que yo he rellenado. Aquí está José Carlos, aquí está Pedro Pedro, aquí está F y demás. La ordenación por defecto de esta tabla, si os dais cuenta, es en descendente por clave nombre y clave apellido. Como quiero otro más para que se parezca, voy a poner Pedro AD y ya está. Si ahora yo le doy aquí a vamos a ver, a cambiar el orden, guardamos la modificación del último de aquí, daros cuenta de que lo que acabamos de hacer es cambiar el orden. Pedro, vale, primero Martín, Pedro, vale. Como yo lo quiero ordenar por aquí, ahí está. Bien. Daros cuenta de que habíamos cogido como clave el nombre y el apellido. Al coger nombre y apellido, aquí la ordenación que acabo de darle aquí, ha cogido primero el primer campo y luego el segundo campo. Es decir, Pedro, Pedro y luego, o sea, por orden de creación. Si ahora lo ordeno, veis lo que está pasando. Como yo ahora quiero hacer una ordenación un poquito más compleja, quiero que, por ejemplo, me los vaya a ordenar por estado-provincia. Aquí lo tenéis. Lo quiero por fecha de nacimiento, que es más duro todavía porque no hay nada. ¿Veis que no hay nada? Pues el último está el que está ahí. Y si quiero hacer una ordenación un poquito más compleja de aquí a Z, entonces quiero que primero sea por el nombre. En orden ascendente. Después quiero que coja apellido y ya vais a ver lo que pasa. Pedro AD y Pedro Pedro.
Esto nos viene muy bien. Imaginaos que en vez de tener esta mini base de datos con 4 registros de nada y 4 entradas de nada, tuviéramos una de 100.000, pues evidentemente ya sabéis que aquí nos simplificaría mucho la vida. A ver. Bien. Más cositas que podemos hacer. Aquí podemos editar, podemos hacer cosas, podemos ver las más barras de herramientas, insertar otro registro, podemos crear macros como igual que en el resto de los programas de OpenOffice. Podemos personalizar, podemos cerrar la ventana y la vamos a cerrar de hecho, o podemos ir a ayuda y ver lo de qué es esto. ¿Os acordáis que lo hemos visto ya en varios sitios? El qué es, pues ayuda qué es, y ahí os va a contar cómo y para qué vale cada cosa. Cerramos aquí. Vamos a ver, este es nuestro lugar principal de trabajo. Es decir, este es el sitio donde realmente vamos a poder trabajar. ¿Por qué? Porque tenemos una tabla, pero yo puedo querer crear otra tabla. Crear una tabla o podemos usar otra vez el asistente. Pues vamos a usar el asistente y crear otra tabla. Muy fácil. Vamos a hacer una personal. Con el nombre de cuenta. Autores con la ID del autor, con la fecha de fallecimiento y con el nombre y el apellido. Esto es para que veáis que vale para cualquier cosa. Vale para trabajar, vale para estudiar, vale para 1000 cosas. Lo mismo, aquí son campos, puedo añadir más campos, puedo añadir lo que quiera, puedo cambiar el orden, puedo coger y decir, no, es que yo quería que el nombre esté el primero, pues el nombre le coloco el primero. El apellido quiero que esté el segundo, pues el apellido lo coloco el segundo. Siguiente, clave principal, creo que se quiere una clave principal, pero esta vez que se cree sola. Siguiente, ¿qué es lo que quiero hacer a continuación? Insertar datos, pues insertar datos. Daros cuenta. Ahora, directamente tengo este campo ID. Este campo ID no lo he creado yo, este es un campo ID que me ha creado automáticamente el sistema para ayudarme a modificar todo y a que esto esté todo controlado. Como no he puesto que ninguno de los campos sea obligatorio, yo puedo dar simplemente, ahora sí que con que rellene uno, no hay ninguna clave, ninguno que sea importante. Con que uno se rellene, se me crea un campo nuevo. Y no tengo error de ninguna clase. Le vamos a dar a guardar, o vamos a cerrar esto, me va a decir que tal, ya está guardado. Y aquí tenéis, podemos ir a contactos o a cuentas. Crear una vista, vamos a ver qué nos deja. De contactos principales. Campo, tabla. Si ahora lo que quisiéramos es organizar una vista sobre el tema, pues simplemente veis que añadimos el nombre. Ahora el apellido. Si tenemos más base de datos, podemos añadir más base de datos. Activar, desactivar diseño. Podríamos haber cogido más. Archivo. Insertar, agregar tablas. La vamos a coger las cuentas. Vamos a meter más cosas. Nombre de cuenta. Fecha de fallecimiento. Y el cargo. Bien. Aquí hemos cogido una parte de contactos y otra parte de cuentas y hemos generado una vista. Vamos a ver, ahora por ejemplo, activar mi vista de diseño. Y esto, esto de aquí, es equivalente a esto. No voy a daros un curso sobre bases de datos, porque sería muy complicado. Pero aquí lo que esto es select, dice selecciona en contactos principales el nombre, el apellido, en cuentas esta otra, de contactos principales y de cuentas. Y ahora quiero ver
Vamos a volver a otra vista, esta de aquí, vista de diseño. Y ahora quiero ver si soy capaz de ver, ejecutar, vista previa. Ahí lo tenéis. Bien. A ver cómo os explico yo bien esto para que quede claro. Una de las funciones principales y más importantes a la hora de utilizar una base de datos son las consultas. El gran acierto de cualquier programa que estés utilizando, que estés haciendo, es tener una buena gestión de los datos. Eso tenerlo clarísimo. De hecho, cuando empiece, ya empezó con el blog, pero cuando empiece con el curso de programación, os lo voy a dejar clarísimo. Cuanto mejor organizados tengáis los datos, cuanto más claros sean los datos, más fácil podéis hacer luego las consultas. Aquí lo que hemos hecho es un cruce entre dos bases de datos, entre dos tablas de una base de datos. Las tablas de la base de datos que teníamos antes, aquí a la vista, y un cruce entre las dos, entre la base, entre de contactos y cuentas. Y hemos generado este informe. Este informe es fundamental si, por ejemplo, queréis tener una base de datos de clientes y una base de datos de operaciones. Esto os sirve para cruzar esa información y sacar un informe bueno y útil. Es decir, pues fulanito de tal es un cliente tan bueno que hay que cuidarlo mucho. Pues fulanito de tal es un cliente que está a punto de perderse porque ha tenido un problema o ya no compra. ¿Por qué no compra fulanito? Pues todo ese tipo de cosas son fundamentales y centrales y muy necesario que tengáis controlado. Por eso es muy útil el View Design este de aquí y sobre todo lo que hemos hecho aquí abajo, esta generación de campo. Vamos a cerrar aquí. Vamos a guardarlo y vamos a guardar esta vista y ya está. Bien. Este cruce de dos, esta vista que hemos creado ha generado una nueva base de datos que es un cruce de estas dos, que no es ni la una ni la otra, es una parte de una y una parte de otra. Estoy viendo a ver si soy capaz de volver a hacer el curso de SQL que hay en la ¿cómo se llama esto? En la Microsoft Virtual Academy, que es un sitio que yo os recomiendo que visitéis y si queréis aprender cosas de informática es una parte fundamental para aprender todo este tipo de cosas. Y es con el SQL ya veis que nos enseña a hacer este tipo de cosas. ¿Qué es lo bueno de OpenOffice? Que no tengo que hacer nada, no tengo que saber nada, simplemente tengo que saber lo que quiero cruzar. Quiero meter las tres, pues las tres, cojo una, un 2, 3, quiero coger dos veces la misma, aceptar, cerrar. Ahora quiero coger este campo con este, dos veces este, luego el nombre otra vez y luego el cargo. Y ahora le quiero meter número de móvil, el autor, el cargo y el nombre. Y ahora quiero ver el resultado. Hemos visto pista previa. Tarda un poco, pero aquí veis. ¿Por qué hemos 0 y 1? Pues porque está ordenado. Que ahora además lo quiero ordenar, es que es tan fácil, mira, lo quiero ordenar por el ID, no, por el nombre, pues ahora lo voy a ordenar por el nombre. ¡Pum! Le vamos a dar la vuelta. Ahora quiero que lo ordene, pero al revés. Ahí veis. Quiero meter un filtro, pues hago un filtro. Quiero quitar el filtro, pues lo pongo, lo quito, lo muevo. Quiero introducir una función. Ya funciones y ya está. Bien. Vamos a cerrar esta tabla y como hemos dicho, se ha generado una nueva tabla, la versión o verso 2. Va a hacer un fallo, ya estaba claro. No lo vamos a guardar y ya está.
Consultas. ¿Quiero crear una consulta en modo diseño o quiero usar el asistente para crear una consulta? Pues vamos a crear una consulta. Vamos a crear una tabla. Esta. Crear una consulta. Dice, crea una consulta especificando filtros, tabla de entrada, nombres de campo. Pues vamos a ver. Esto es lo que acabamos de ver. Cerrar. Salir. Usando un asistente. Vamos, un asistente. Pues dos campos, este y este. De la otra tabla quiero coger el nombre de cuenta y el ID de autor. El orden de clasificación, primero sobre nombre, luego sobre apellido. Y si hubiera una correlación, pues también... Esto sirve cuando hay correlaciones. Si hubiera una correlación entre nombre y apellido, pues que coja el tercer campo, que sería este. ¿Qué hacer cuando hay una coincidencia en todos? Pues pasar a los siguientes. Coincidencia con cualquiera de los siguientes, pues nombre igual a valor. No, esto lo vamos a utilizar. Detallada. Siguiente. Asignar alias, nada. Y finalizar. Y aquí se nos crea otra nueva tabla ordenada por nombre, por apellido y nombre de cuenta. Os dais cuenta de que esto va así. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. Y aquí se han creado 45 campos que antes no había, nada más que había uno. Vamos a cerrar la consulta. Ya está. O podemos hacer una consulta desde SQL. Si supiéramos SQL, pues perfectamente pues meteríamos una consulta y ya está. Pero como no andamos muy sobrados, select. Y como este no tiene, ¿cómo se llama esto? Bueno, no tiene ayuda en línea, pues no la vamos a utilizar. No vamos a guardar los cambios, no os lo voy a decir cómo es, pero vamos, antes cuando hemos visto la consulta, pues cuando hemos visto la consulta es cuando hemos visto el comando aquel del select. Bien. Formularios, ya habéis visto para qué valen. El formulario este lo hemos utilizado rápidamente. El formulario lo que vale principalmente es para rellenar las bases de datos. Ni más ni más menos, que no os cuente nada más. Si por ejemplo tenéis un formulario puesto en una hoja en una página web, pues podéis coger todas las partes del nombre, apellido, correo electrónico para poder tener información sobre las personas que os visitan, por ejemplo. Y los informes, pues vamos a crear un informe para que veáis lo sencillo que es igual crear un informe. Y vamos a hacer todo esto de un tirón porque realmente es suficientemente complicado como para usarlo mucho. Nombre, apellido, vamos a meter todos. Hay que dedicarle mucho tiempo, pero tampoco puedo haceros un curso súper extenso porque tendré que explicar tantísimas cosas que nos llevaría varias horas. Quizás más adelante, cuando ya vaya avanzando con SQL, pues veamos más cosas sobre esto. ¿Qué nombre? Nombre, cliente. Aquí podemos modificar. Apellido, cliente. Esto, pensar que es un informe, entonces siempre es fundamental. Agrupación. Vamos a agrupar el nombre y el apellido. Vamos a siguiente. Ahí abajo veis viendo lo que se va creando. Ordenar por nombre, apellido. Y ya está, porque no va a haber coincidencias. ¿Qué tipo de esquema queremos utilizar? Clásico, moderno, alineado a la izquierda. Vale. Y ahora vamos a ver otra cosa más. Siguiente.
Título del informe, consulta, contactos principales. Un informe dinámico. Y podríamos modificar el informe, finalizar. Bien, esto se suele llamar lorem ipsum. Lorem ipsum se llama porque aquí se ponen cosas que en este caso pues no tienen ningún sentido. Como ya hemos acabado, vamos a modificarlo, guardar, no queremos modificarlo, cerrar sin guardar. Aquí veis que se ha creado el informe, donde ponía lorem ipsum, se han rellenado los datos, nombre de cuenta y de autor, ¿veis? Automáticamente me ha generado todo este informe con los datos del cliente que hemos seleccionado. Y va agrupado por nombre y apellido. Pedro tal. Y si hay otro Pedro, en este caso había otro Pedro, pues me lo va a juntar de otra forma. Vamos a cerrar aquí. Lo que yo quería con todo esto es que vierais lo sencillo que es trabajar aquí con el base o base, como queréis llamarlo. Lo fácil que es trabajar con esto sin saber mucho de base de datos. Si no sabéis nada de base de datos, siempre tendréis que empezar por alguna cosa de estas. Si queréis aprender base de datos, pues al final tendréis que ir al SQL o a cualquier lenguaje de programación en base de datos para poder generar los informes a mano. Y si tenéis una base complicada donde los registros sean largos y tediosos, pues tenéis que tener muy conocida la forma en que funciona para que podáis hacer las consultas como queráis y hacerlo todo como realmente os merezca la pena. Pues de momento nada más. Yo creo que con esto vamos a guardarlo. Esta primera base de datos ya ves los datos que tenía. Y de momento al OpenOffice le vamos a dar por finalizado. Le tengo mucho cariño, pero como ya dije en otro curso al principio, lo que vamos a ver a continuación es el LibreOffice. En el LibreOffice probablemente volvamos a repetir muchas de las cosas porque tenéis que tener en cuenta que esos dos productos son, este es el padre del otro. Luego el hijo habrá cogido sus caminos, habrá hecho sus cosas, pero tener en cuenta eso, que son parecidos en muchos aspectos. Así que nada, con esto finalizamos LibreOffice y OpenOffice y empezamos el camino de LibreOffice. Si os habéis llegado hasta aquí, espero que os haya gustado. Y cualquier cosa, cualquier duda, cualquier comentario es bienvenido en cualquiera de los sitios que ya conocéis. Muchísimas gracias y lo más importante, como os digo siempre, que tengáis un buen día.